La señora María caminaba tristemente hacia casa. Sabía que hoy tendría que hablar con su esposo sobre su amante. Su madre ya le había insinuado varias veces que su esposo estaba viendo a otra mujer, pero María no quería creerlo y en esos momentos decía: «Estás diciendo tonterías. Mi Nicolás trabaja mucho y se cansa. Y tú, mamá, siempre estás hablando de él. ¿No tienes nada más que hacer que hablar de Nicolás?» «Oh, hija, recuerda mis palabras», respondía tristemente su madre. Ahora, al volver a casa, la señora María recordaba esas conversaciones con su madre y se sentía muy mal. Después de todo, su madre tenía razón. Hoy María había visto con sus propios ojos cómo su esposo besaba a una rubia en la calle. Ese día, María decidió ir a la tienda al por mayor para comprar alimentos más baratos. Por lo general, lo hacía con su esposo y acordaba la salida con él de antemano. Pero hoy la mujer decidió hacer compras espontáneamente y no le dijo nada a su esposo y se fue en el autobús sola. Cuando María llegó a la tienda, vio estacionado el auto de su esposo. Quería llamarlo por su nombre, pero vio que Nicolás abría la puerta del auto a la mujer y la ayudaba a salir. Luego, su esposo abrazó a la rubia y comenzó a besarla apasionadamente en los labios. En ese momento, la señora María cerró los ojos. No quería creer que su amado esposo le estaba siendo infiel. La mujer estuvo unos segundos con los ojos cerrados, luego los abrió de nuevo y vio que Nicolás seguía besando a la rubia. María se dio vuelta hacia la parada de autobús y se puso a esperar para irse a casa. No quería hacer compras, no quería nada, solo quería llegar a casa lo más pronto posible. Y ahora, caminaba hacia su casa pensando en cómo comenzar la conversación con su esposo. La mujer se imaginaba diciéndole a Nicolás sobre su infidelidad. Cuando llegó a su edificio, se detuvo y pensó, luego decidió ir a la peluquería. María quería teñir su cabello oscuro de blanco. Pensaba que, al cambiar su apariencia, atraería la atención de su esposo hacia ella. La señora María entró valientemente en la peluquería y le habló al estilista. «Me gustaría que me hagan bella y me tiñan de blanco. Pero si ya eres una dama encantadora, ¿por qué no te quieres a ti misma así?», dijo la joven mujer. «No exageres. ¿Cómo podría ser hermosa? Mírame bien. De todos modos, vamos a empezar. Solo quiero una transformación», dijo María. Un par de horas más tarde, María salió de la peluquería mucho más alegre. Decidió que en lugar de una pelea, le haría una cena romántica a su esposo esa noche. En un principio, María fue a la tienda y compró alimentos. Cuando la mujer de 30 años llegó a casa, estaba de muy buen humor. Descartó completamente cualquier pensamiento sobre la amante de su esposo y ahora solo pensaba en cómo conquistar el corazón de su marido esa noche. Pronto, su hija de 10 años, Josefina, llegó a casa desde la escuela. La niña miró a su madre con sorpresa y preguntó: «¿Por qué cambiaste el color de tu cabello?». «Mi tesoro, decidí que el color blanco me queda mejor». «¿Qué opinas de mi nuevo estilo?», preguntó María. «Está bien. Pero es un poco inusual, para ser honesta», admitió Josefina. «Querida, hoy quería sugerirte que te quedaras a dormir en casa de tu abuela. ¿Qué opinas de eso?», preguntó la señora María con astucia. «Oh, me encantaría, en realidad». María continuó cocinando con placer. De vez en cuando, miraba el reloj. Quería tener todo listo antes de que su esposo llegara a casa. Ahora, María pensaba en cómo se pondría su hermoso vestido y recibiría a su esposo después del trabajo. A las 6 en punto, Josefina besó a su madre y corrió a casa de su abuela, mientras que María se apresuró a cambiarse de ropa. Sabía que solo le quedaba media hora antes de que llegara su esposo.
La mujer se puso ropa interior de encaje y luego el vestido. María se miró críticamente en el espejo. Le gustó lo que vio. Se sonrió a sí misma y fue a poner la mesa. A las 7 en punto, María ya estaba asomándose por la ventana, pero no vio a su esposo llegar. La mujer ya comenzaba a ponerse nerviosa cuando vio el auto de su esposo. Se alejó de la ventana y se acercó al espejo en el recibidor. Se miró de nuevo y arregló un mechón blanco. Pronto, la puerta se abrió y apareció Nicolás en el umbral. El hombre se quitó la chaqueta y dijo: «Hola. No tengo hambre. Me sentaré por media hora y luego iré a trabajar de nuevo por un par de horas». «No te tomas un descanso en absoluto. Eso es suficiente trabajo para hoy, hay otros conductores además de ti». «Oh, no empieces con tus críticas», dijo Nicolás irritado. «No estoy empezando nada. Entraste y ni siquiera me miraste», dijo María con tristeza. Después de las palabras de su esposa, Nicolás la miró y luego dijo sorprendido: «¿Estás esperando a alguien? ¿Por qué te arreglaste tanto? ¿Eso es todo lo que pudiste ver en mí? ¿No notaste mi cabello de otro color?», dijo María ofendida. «Sí, cambiaste el color de tu cabello». «Pero, ¿por qué?», preguntó su esposo con perplejidad. «¿Sí, realmente lo notaste?», dijo María con malicia y agregó: «También preparé una mesa festiva, compré champán y mandé a nuestra hija a pasar la noche con su madre para estar a solas contigo hoy. Solo veo que no quieres nada de eso. Deberías haberme avisado con anticipación, en lugar de simplemente presentarme con eso». «De acuerdo, dejemos de hablar sobre este tema», respondió su esposo y tomó la revista, que de inmediato comenzó a leer. María estaba de pie y mirando a su esposo con una expresión ofendida. Sentía que la ira estaba hirviendo dentro de ella. La mujer, incapaz de contener sus emociones, dijo bruscamente: «Solo te preocupa esa rubia a la que besaste apasionadamente junto a María. Y no intentes decir que no sucedió, porque yo vi esa escena con mis propios ojos. Me gustaría saber por cuánto tiempo has estado engañándome». Nicolás cerró la revista y luego miró a su esposa. Podía ver que, en unos pocos segundos, ella estaría llorando. Se levantó, se acercó a su esposa y dijo: «Hablaremos de eso cuando te calmes. Ahora tengo que ir a trabajar». Nicholas salió rápidamente al pasillo, agarró su chaqueta y salió del apartamento sin esperar respuesta de su esposa. María se sentó en silencio en el sillón, se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. En ese momento, se reprochaba a sí misma por haberle contado a su esposo sobre su amante. Ahora, María temía que su esposo la dejara. Nicholas se sentó en casa a las 10 de la noche, cuando su esposa ya estaba en la cama. El hombre se acostó suavemente a su lado y se cubrió. María se volteó hacia su esposo y preguntó: «¿Quieres irte de mí? Pensé que estabas dormida. ¿Quieres tener esta conversación ahora?». «Sí». «Bien. Quería hablar contigo sobre esto desde hace mucho tiempo, pero nunca me decidí. Sí, tengo otra mujer a quien amo. Y puedo decirte más, está embarazada. Simplemente no puedo dejarla, así que quiero el divorcio. Pero por favor, hagámoslo sin histeria. Sabes que no me gusta eso», dijo Nicholas en voz baja. «Entonces puedes abandonar a nuestra hija, ¿verdad?», dijo María con lágrimas, y luego agregó: «Solo sé que yo también estoy embarazada». María sabía que era una mentira, pero no entendía por qué lo había dicho en ese momento. Nicholas se sobresaltó con la última frase de su esposa. Estaba preparado para todo, excepto para la noticia del embarazo de su esposa. El hombre apretó nerviosamente la manta con el puño.
Pasaron varios minutos hasta que Nicholas pudo asimilar el mensaje de María. Luego se levantó y dijo: ¿Por qué lo dijiste solo ahora? Quería sorprenderte. Todavía puedes hacerte un aborto antes de que sea demasiado tarde. Pero ya es demasiado tarde, respondió María y miró a su esposo, quien la miraba. Nicholas tragó saliva, luego acarició la mano de su esposa. Después de eso, besó a su esposa en la mejilla y volvió a dormir. El hombre pensaba en cómo manejar la situación. No estaba en absoluto preparado para la noticia del embarazo de su esposa. Al día siguiente, después del trabajo, María fue a visitar a su madre. Le contó a su madre sobre la conversación de ayer con su esposo. La anciana regañó a su hija por mentir sobre el embarazo, pero María le dijo a su madre que estaba dispuesta a mentir para estar con su elegido. Estás equivocada, hija. No puedes retener a un hombre. Si ha decidido irse, se irá de todos modos. Voy a intentar salvar mi matrimonio. Al menos lo intentaré, seguro, dijo María con tristeza. Ese día, Nicolás llegó a casa muy tarde de nuevo. El hombre estaba de mal humor y le pidió que no lo molestara hoy. María estaba muy preocupada por su esposo, sabía que tenía que tomar una decisión responsable. Ya sea quedarse con ella o irse con su amante. Durante varios días, María no sabía nada, pero tan pronto como Nicolás comenzó a llegar a casa a tiempo y le hacía pequeñas sorpresas agradables, entendió que su esposo había roto con su amante. Estaba feliz por eso, ya que su ser querido estaba cerca. Un mes después, un triste evento ocurrió en la familia: la madre de María murió de un derrame cerebral. María se culpó a sí misma por esto. Pensaba que su madre estaba muy preocupada por ella y, por lo tanto, estaba llenando su cabeza con pensamientos diferentes. María estaba muy triste por eso. Su esposo hizo todo lo posible para apoyarla. Estaba preocupado por su estado, ya que su media naranja estaba en una posición interesante. Un mes más tarde, Nicolás notó con sorpresa que el vientre de su esposa no estaba creciendo. Así que preguntó: Oye, ya deberías tener un buen tiempo de embarazo, pero no hay señales de embarazo. Perdí al bebé, dijo María sin turbación. Entiendes que fue el funeral de mamá, la preocupación y las lágrimas. No fue fácil. Estás hablando de eso de manera muy simple. ¿Y por qué solo me lo estás diciendo ahora? No quería hacerte sentir mal. Te amo mucho, querido, dijo María y quiso besar a su esposo, pero él se apartó y la miró detenidamente. Y luego dijo en voz baja: No estás diciendo todo. Dime todo honestamente. Ya te lo dije todo. ¿Por qué debería preocuparte innecesariamente? El hombre miró a su esposa por un buen rato, algo lo preocupaba. Preguntó a su esposa nuevamente acerca del embarazo, pero ella no quería hablar del tema. Nicolás decidió ir al centro de salud para mujeres al día siguiente para aclarar todo por sí mismo. No incluyó a María en sus planes. Al día siguiente, después del trabajo, Nicolás fue a la clínica donde su ex compañera de clase trabajaba como enfermera. Le pidió a la chica que averiguara si su esposa se había registrado en la clínica para control prenatal. La ex compañera de clase se sorprendió por la solicitud, pero la cumplió. Nicolás se quedó en shock cuando escuchó las palabras de la enfermera. No, tu esposa no ha venido a nosotros. ¿Por qué pensaste que estaba embarazada? Sí, eso pensé. Solo lo supuse. El hombre estaba furioso en el camino a casa. Tan pronto como cruzó el umbral del apartamento, dijo de inmediato: Y ahora, mi querida esposa, me contarás todo sobre tu embarazo. Y, por cierto, no me atrevas a mentirme esta vez. No entiendo tu enojo, ya te lo he contado todo. Te pedí que no me mintieras, pero sigues mintiéndome descaradamente.
Hoy estuve en la clínica de mujeres y me dijeron que te registraste hace muchos años. Eso fue cuando quedaste embarazada de nuestra hija Josefina. Así que no me hagas un espectáculo de circo ahora. Sí, no estaba embarazada. Lo dije a propósito para retenerte, porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Te amo. Pero ahora, mira, todo está bien entre nosotros. Vivimos juntos en amor y armonía como en los viejos tiempos. Dejaste de ver a tu amante. Eres una mujer tonta. No te amo. Estaba cerca solo porque estabas embarazada de nuestro segundo hijo. No te das cuenta de lo que has logrado con tu mentira, renuncié a mi amor verdadero. Y ella, al saber que no iba a dejar a mi familia, decidió tener un aborto. Y solo tú eres responsable de todo esto. Te odio. El mal, dijo el hombre y salió del apartamento. María estaba parada en el pasillo mirando la puerta que acababa de cerrarse. Las lágrimas corrían por su rostro. María quería aullar como un lobo en ese momento. No sabía cómo se comportaría su esposo en esta situación. Luego, la mujer fue a la cocina, donde se sirvió alcohol y vació un trago de un solo golpe. Y luego, María empezó a llorar con todas sus fuerzas. Su hija la encontró llorando cuando regresó de su paseo. La niña corrió a abrazar a su madre, diciendo: «Mamá, querida, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras tanto?» «Nada, todo está bien, solo vi una película triste y lloré», dijo María mintiendo. «¿Y qué película era?», preguntó Josefina, que suspiró aliviada cuando supo por qué lloraba su madre. «Sí, no recuerdo el nombre». «Era una película de amor», dijo la mujer mientras se secaba las lágrimas con una toalla de cocina. «No, mamá, no deberías ver películas así. Mira cómo te has puesto, llorando todo el tiempo», dijo Josefina sonriendo mientras besaba a su madre en la mejilla. María agradeció a su hija con una caricia en la mejilla y luego fue al baño para lavarse la cara. 10 minutos después, la mujer se fue a preparar la cena. María pensaba en qué decirle a su esposo cuando regresara a casa. Sin embargo, su esposo no regresó a casa esa noche. María intentó llamarlo cada 20 minutos, pero el número del abonado estaba fuera de servicio. Esa noche, la mujer no pudo dormir en absoluto. María se sentía completamente destrozada por la mañana. No tenía idea de dónde buscar a su esposo o cómo contactarlo. A las 8 de la mañana, la mujer llevó a su hija a la escuela y luego se fue a trabajar. Todo el día, María miró su teléfono esperando una llamada de su esposo. Al final del día de trabajo, María recibió un mensaje de texto que decía que el abonado estaba de nuevo en línea. La mujer inmediatamente llamó a Nicolás y habló por teléfono. «Dios mío, estás vivo, mi amor». «¿Dónde estabas?» «Estaba loca de preocupación por ti. Por favor, regresa, te necesitamos mucho, a mí y a Josefina. Te queremos, te extrañamos. Deja de cacarear como una gallina». «Vendré a casa y hablaremos», dijo el hombre con irritación. «Está bien, amor», respondió feliz la mujer. María regresó a casa con un buen ánimo, ya que había escuchado la voz de su amado esposo. Tan pronto como llegó a casa, corrió a la ducha. Luego, la mujer preparó la cena y esperó a su esposo. Sin embargo, Nicolás no regresó esa noche. María se acostó sola, preguntándose dónde podría estar su esposo y si alguna vez volvería. Y María solo respondió con una sonrisa de alegría y dijo que así sería a partir de ahora. Josefina encogió los hombros y se fue a su habitación. Tan pronto como María preparó la cena, miró el reloj. Sabía que su esposo debía llegar en cualquier momento. Sin embargo, el hombre llegó a casa bastante tarde. María quería abrazarlo,
pero él la apartó con un gesto descuidado. Luego, el hombre fue a la cocina y se sentó a la mesa. La esposa también fue tras él. Ella le preguntó suavemente: ¿Quieres que caliente tu cena? Estoy lleno. Siéntate y hablemos. Tendremos una conversación difícil. De acuerdo, como quieras, dijo la mujer y se sentó en un taburete. Me engañaste cruelmente. Ayer lo pensé todo y esta es mi decisión, no viviré contigo de ninguna manera. Te ayudaré económicamente, después de todo, mi hija está creciendo aquí, pero no hablaré contigo. ¿Irás corriendo de nuevo a tu amante?, exclamó María llorando. Nos separamos después de tu embarazo inventado, y lo sabes perfectamente. Sí, intentaré arreglar las cosas con ella, pero incluso si no lo consigo, no volveré contigo, dijo el hombre. No puedes hacer esto con nosotros. No grites, despertarás a la niña, dijo Nicholas en voz baja. Que se despierte y sepa qué tipo de padre tiene. Que se entere de la verdad, de que su padre es un amante de las faldas femeninas. Eres tan estúpida. ¿Por qué traes a la niña a esto? ¿No entiendes que no te amo? Pasaré la noche en el garaje, recogeré mis cosas los fines de semana. Eso es todo, adiós. Después de que su esposo se fue, María se quedó sentada en la cocina. Miró fijamente un punto durante mucho tiempo y luego comenzó a llorar. En su corazón, maldecía al amante de su esposo. María se sentó en la cocina hasta la noche y solo se fue a dormir después de la medianoche. A la mañana siguiente, María se despertó con dolor de cabeza. Arrugó la nariz con disgusto y luego sintió náuseas. María se horrorizó al pensar que había comido algo no fresco ayer. Recordó los alimentos que había comido. Pronto despertó a su hija, bebieron té juntas, y luego María la llevó a la escuela y fue a trabajar. Sus pensamientos estaban ocupados con su extraño estado. Al final del día de trabajo, María de repente pensó que todos los síntomas indicaban que posiblemente estaba embarazada. María pasó por la farmacia camino a casa y compró una prueba. Tan pronto como llegó a casa, se dirigió al baño, donde realizó el procedimiento correspondiente. El resultado la alegró, la prueba dio positivo. La mujer aplaudió de alegría, ahora podía volver a tener a su esposo en la familia. Originalmente, María quería llamar a su esposo, pero luego decidió esperar hasta que llegara a casa. Poco después, la hija llegó del paseo. María vio que la niña estaba molesta por algo. La mujer se acercó a la niña y preguntó: ¿Por qué esa cara triste? ¿Alguien te molestó en la escuela? No, acabo de hablar con papá, él dijo que ustedes se están divorciando, dijo Josefina con lágrimas en los ojos. Tonterías, eso no sucederá. Papá y yo simplemente tuvimos una gran pelea. De hecho, él te lo dijo. Nos reconciliaremos muy pronto. Además, tengo buenas noticias para papá. Te lo contaré ahora mismo, dijo María con una mirada conspiradora y le contó a su hija sobre su embarazo. Pasaron varios días desde que Nicolás dejó a la familia. El hombre logró reconciliarse con su amante y se fue a vivir con ella. Hoy, Nicolás planeaba recoger sus cosas y marcharse completamente de la casa de María. El hombre se acercaba a la casa cuando vio a su hija saliendo corriendo hacia él con las palabras: ¿Has vuelto? Mamá dijo la verdad, que volverías. Josefina, no es así. Vine a recoger mis cosas. Comprende, cariño, que esto sucede entre adultos, simplemente me enamoré de otra mujer. Pero recuerda, todavía te quiero mucho. ¿Quieres decir que dejarás a mamá con 2 hijos? ¿Con qué otros 2 hijos? Preguntó Nicolás con otra pregunta. Oh, aún no lo sabes, mamá espera un bebé, dijo Josefina. ¿Fue mamá quien te dijo eso?
Sí, ella. Vi las 2 rayas yo misma. Pero no se lo digas. ¿Y mamá está en casa ahora mismo? Preguntó Nicolás y vio que Josefina asintió con la cabeza afirmativamente y corrió hacia el edificio. El hombre entró en el apartamento y vio que su esposa venía hacia él con una cara feliz. Nicolás declaró desde el umbral. No puedo entenderte. ¿No es suficiente el incidente del embarazo? ¿Decidiste burlarte de mí de esta manera de nuevo? Pero esta vez trajiste aquí a nuestro hijo. ¿Por qué le mentiste a Josefina sobre tu embarazo? No mentí, estoy realmente embarazada. Aquí está la prueba. Mira, hay 2 rayas. Así que no tiene sentido que mienta. Mejor vuelve y juntos iremos a la clínica donde me registraré. Nicolás tomó la prueba de la mesita de noche y la giró en sus manos durante mucho tiempo. Observaba cómo su esposa sonreía feliz. El hombre quedó aturdido por esta noticia que no lo hizo feliz. Nicolás permaneció callado por un tiempo y luego dijo: Incluso si realmente estás embarazada, no voy a vivir contigo porque amo a otra persona. Te ayudaré, como dije antes, pero tu embarazo no cambiará nada. No volveré contigo. Le contarás todo a nuestra hija tú misma y le has dado la esperanza de que viviré contigo. Ahora explícala por qué no volveré. No puedes simplemente abandonarnos así, dijo María. Sí, puedo y ya lo hice. Y ahora, déjame recoger mis cosas y me iré de aquí para siempre, dijo cruelmente el hombre. Nicolás recogió sus cosas y se fue, mientras que María se quedó sentada en el sofá llorando en silencio. La mujer se dio cuenta de que su esposo no volvería a ellos en ninguna circunstancia. María lloró durante 1 hora y luego se obligó a calmarse. Decidió que, de todas formas, iba a tener al bebé. Y en algún lugar de su corazón tenía la esperanza de que el nacimiento del bebé pudiera cambiar la decisión de su esposo. Después de unos días, la señora María se registró. Pensaba en su esposo todos los días y en su corazón pedía que su amante tuviera todo tipo de problemas. María quería recuperar a su amado en su familia. Un mes después de que Nicolás se fue de María, el hombre venía a la escuela por Josefina una vez por semana y luego iban en coche por la ciudad. En esos momentos, Josefina hablaba sobre sus logros en la escuela y su padre hablaba sobre su trabajo. Pasó otro mes y María regresaba a casa cuando de repente vio a una pareja, era su esposo y una rubia. Nicolás abrazaba cariñosamente a la mujer, susurrándole algo al oído. María se quedó paralizada, quería arrancarle todo el cabello a la amante en ese momento. Pero no se acercó a ellos, simplemente se fue en silencio. Después de un tiempo, Nicholas y su compañera continuaron su camino, mientras que María, como en un sueño, siguió caminando. Pero por más que intentara, todos sus pensamientos volvían a la amante de su esposo. La mujer no se dio cuenta de que salió a la carretera y volvió a la realidad con el chirrido de los frenos y el fuerte golpe de alguien que la hizo caer al asfalto. María miró con desconcierto como el conductor de María le gritaba furiosamente. Lo siento mucho, no te vi, dijo María mientras se levantaba del asfalto. Eres una tonta. Cuervo. Si te hubiera atropellado, me hubieran encarcelado, tengo una familia y un hijo. Hay que mirar hacia ambos lados, especialmente en la carretera. Gritó el conductor enojado. Pero no pasó nada, ¿verdad? Trató de calmar al conductor. Por supuesto que no pasó nada, porque te vi a tiempo. María entendió que debía irse de allí lo antes posible, ya que su disputa estaba despertando la curiosidad de los transeúntes y ya había una multitud reunida. Murmuró algo y pronto se fue a casa. María estaba conmocionada por lo que había sucedido, ya que hoy casi fue atropellada por María. Por la noche, sintió un fuerte dolor de estómago.
Entró en la bañera y sintió que se mareaba. Llamó a la ambulancia y le pidió a su vecina que cuidara a su hija. María fue hospitalizada y en el hospital le dijeron que había tenido un aborto espontáneo. La mujer lloró, quería mucho a ese bebé. En su dolor, María solo culpó a la amante de su esposo y la maldijo. Un año después, Nicholas dejó a María. La mujer ahora vivía solo por su hija. Otros hombres intentaron cortejar a María, pero ella los rechazó categóricamente. María seguía amando a su ex esposo. Su hija veía cómo su madre sacaba con frecuencia sus fotos juntos, susurrando algo sobre ellas. La niña se preguntó qué estaba diciendo su madre, así que le preguntó: ¿qué le estás diciendo a esa foto todo el tiempo? Le estoy contando a papá cómo fue nuestro día hoy. Le digo que lo amo mucho. Después de un tiempo, Nicholas y su compañera continuaron su camino, mientras que María, como en un sueño, siguió caminando. Pero por más que intentara, todos sus pensamientos volvían a la amante de su esposo. La mujer no se dio cuenta de que salió a la carretera y volvió a la realidad con el chirrido de los frenos y el fuerte golpe de alguien que la hizo caer al asfalto. María miró con desconcierto como el conductor de María le gritaba furiosamente. Lo siento mucho, no te vi, dijo María mientras se levantaba del asfalto. Eres una tonta. Cuervo. Si te hubiera atropellado, me hubieran encarcelado, tengo una familia y un hijo. Hay que mirar hacia ambos lados, especialmente en la carretera. Gritó el conductor enojado. Pero no pasó nada, ¿verdad? Trató de calmar al conductor. Por supuesto que no pasó nada, porque te vi a tiempo. María entendió que debía irse de allí lo antes posible, ya que su disputa estaba despertando la curiosidad de los transeúntes y ya había una multitud reunida. Murmuró algo y pronto se fue a casa. María estaba conmocionada por lo que había sucedido, ya que hoy casi fue atropellada por María. Por la noche, sintió un fuerte dolor de estómago. Entró en la bañera y sintió que se mareaba. Llamó a la ambulancia y le pidió a su vecina que cuidara a su hija. María fue hospitalizada y en el hospital le dijeron que había tenido un aborto espontáneo. La mujer lloró, quería mucho a ese bebé. En su dolor, María solo culpó a la amante de su esposo y la maldijo. Un año después, Nicholas dejó a María. La mujer ahora vivía solo por su hija. Otros hombres intentaron cortejar a María, pero ella los rechazó categóricamente. María seguía amando a su ex esposo. Su hija veía cómo su madre sacaba con frecuencia sus fotos juntos, susurrando algo sobre ellas. La niña se preguntó qué estaba diciendo su madre, así que le preguntó: ¿qué le estás diciendo a esa foto todo el tiempo? Le estoy contando a papá cómo fue nuestro día hoy. Le digo que lo amo mucho. Mamá, pero él ya tiene otro desde hace mucho tiempo, dijo Josefina y continuó: tienes que pensar en ti misma. Todavía eres joven y puedes enamorarte de nuevo. Todo está bien, no te preocupes por mí. Yo misma sé cómo actuar en esta vida. Arreglaré las cosas, pero gracias por tu ayuda, dijo María sonriendo a su hija. Después de esta breve conversación, la mujer reflexionó. Josefina era una buena hija, cuidaba de su madre, lo contrario que su esposo. Un día por la mañana, María se sintió mal. La mujer no podía entender su estado, a veces sentía frío, a veces calor. María no aguantó y pidió el día libre en el trabajo y se dirigió de inmediato a la clínica, de donde la hospitalizaron de manera urgente. María llamó a su hija y le pidió que contactara con su padre y que le contara todo. Que papá cuide de ti mientras estoy en el hospital para las pruebas. De acuerdo, mamá. Mejórate. No te preocupes, mi padre y yo nos encargaremos, le respondió Josefina de manera muy adulta. Pronto, María se enteró de su terrible diagnóstico.
Tenía cáncer cerebral. Esta noticia impactó a la mujer. Con horror pensó que si algo terrible sucediera, su hijo quedaría completamente solo en este mundo. María estuvo en el hospital durante más de un mes, pero los médicos dijeron que habían hecho todo lo posible y ahora solo había que rezar. María entendió que no le decían todo, así que se dirigió directamente al médico tratante. No evite la pregunta, dígame cómo están las cosas. Ya soy una adulta y debo saber todo sobre mí misma. Usted sabe, respetada señora María, hemos hecho todo lo posible de nuestra parte, dijo el hombre de bata blanca. Ya he escuchado eso varias veces. Solo dígame, ¿cuánto tiempo me queda? Si esto la alivia, le diré que lo máximo que puede esperar es un poco más de 6 meses. María aceptó la verdad con temblores. Esperaba una respuesta, pero no pensaba que le quedaba tan poco tiempo de vida. Después de ser dada de alta del hospital, María llamó a su ex esposo y le pidió que viniera para hablar. Nicolás llegó de inmediato, sabía sobre la enfermedad de su ex esposa. La conversación la inició la primera María. Sabes que estoy enferma y me queda como máximo medio año. Sé que mientras yo estuve en el hospital, nuestra hija vivía con ustedes y cuidaban de ella. Te llamé especialmente para hablar en ausencia de Eugenia. Ella no debe saber nada. Solo quiero que me prometas que, tan pronto como ya no esté, llevarás a nuestra hija contigo y tu pasión. Y debes jurarme que no le harás daño a ella ni a nadie más. Y otra cosa, quiero que me entierren en el lugar que indique. Lo haré un poco más tarde, no hoy. María, ya sabes que no lastimaremos a nuestra niña. Te doy mi palabra, ella también es mi hija. Está bien, te enterraremos donde indiques. Lo siento por todo lo que te ha pasado. No me compadezcas. Ahora vete y recuerda tu promesa. La mujer suspiró de alivio después de hablar con su ex esposo. Luego comenzó a pensar en todo lo que necesitaba hacer en este tiempo. María decidió que a partir de ahora, cada día mimaría a su hija, para que Josephine se saciara de la compañía de su madre. Pasó un mes desde que María fue dada de alta del hospital. La mujer recordó que le prometió a su esposo que indicaría el lugar donde debía ser enterrada. Así que hoy decidió ir al cementerio. María llamó a un taxi y dio la dirección al conductor. Tan pronto como María entró por la puerta, vio a un anciano recogiendo algo de una tumba. La mujer se fijó en el anciano y notó cómo desenvolvía un caramelo y lo metía rápidamente en su boca. La mujer lo llamó en voz baja. Señor, ¿está hambriento? El anciano se estremeció por sorpresa, luego se volvió hacia la voz que se escuchó. Miró a la mujer y dijo: Es cierto, tengo mucha hambre. Entonces, vamos a salir de aquí. Te alimentaré en el café más cercano. Por alguna razón, la mujer se sintió mal por el anciano hambriento que recogía comida. De inmediato olvidó por qué había venido aquí. ¿En serio lo dices?, preguntó sorprendido el hombre. Por supuesto, en serio. Además, me contarás qué te ha pasado. Por cierto, me llamo María, ¿cómo te llamas tú? Soy el señor Néstor, dijo el anciano. Y la pareja salió del cementerio juntos. Pronto, estaban sentados en un acogedor café, donde María pidió una comida completa para su conocido. La mujer descubrió que el hombre comía de vez en cuando. Su propia hija lo obligó a vivir así y lo expulsó de su departamento. Así ha estado viviendo durante casi medio año. María escuchó con horror la historia del anciano. Tan pronto como el señor Néstor terminó de comer, la mujer le preguntó: ¿En qué puedo ayudarte? Nada, déjame descubrir cómo puedo agradecerte por tu amabilidad, dijo el anciano y la hizo cerrar los ojos.
El anciano extendió su mano frente a la mujer y enfocó su mirada en la palma. Esto continuó por varios minutos, luego Néstor dijo: «Abre los ojos. Sé por qué viniste al cementerio hoy, querías encontrar un lugar para tus propios funerales. ¿Cómo lo sabes? Ahora sé mucho sobre ti. Tienes un diagnóstico aterrador y has despedido a la vida de inmediato. Eres culpable de tus penas, maldijiste a una persona que no era culpable de nada ante ti. En resumen, puedes ayudarte a ti misma y tu enfermedad desaparecerá pronto. Necesitas ir a la iglesia y arrepentirte ante el Creador de todas las cosas vivas, es decir, ante Dios. Y luego, ve a la casa de tu ex y pide perdón por tus malas acciones y pensamientos hacia ella. Debes hacerlo con un corazón puro. Y otra cosa, tu amor por tu esposo es fuerte por una razón. Fue tu suegra quien te hizo sentir así, ella te amaba demasiado. Puedes quitar esa aflicción con agua de pozo a la que agregas unas gotas de jugo de abedul. Bebe y di 3 veces, estoy despertando. Pareces un adivino. Aquí tienes dinero para los primeros días. Haré lo que dijiste. Realmente quiero vivir en este mundo, tengo una hija que todavía tengo que criar. Sí, sigue adelante, niña. Haz lo que dije. Y saca esos pensamientos oscuros de tu mente, o nada saldrá bien. María visitó la iglesia al día siguiente. Ella leyó una oración larga y luego encendió una vela por su salud. Ese mismo día, la mujer llamó a Nicolás y le pidió que viniera con ella. El hombre se sorprendió por la solicitud de su ex esposa, pero hizo lo que ella quería. Nicolás llegó y entró en la sala con su acompañante. Ella se sentó y la dueña del apartamento habló. Los invité para pedir disculpas. Entiendo que tu nombre es Micuale. He maldecido sobre ti y quiero disculparme de todo corazón. Realmente estaba equivocada. No me guardes rencor. Detente, no me has ofendido en absoluto, estoy hablando sinceramente ahora mismo, dijo la invitada. Gracias. Y serán felices juntos. Por cierto, ven a visitarnos más seguido, dijo María con una sonrisa, sintiendo de repente un alivio en su corazón. Esa misma noche, la mujer realizó un ritual mágico en sí misma. Aunque no creía en la magia, decidió llevar a cabo el ritual de todos modos. Al día siguiente, María no se tomó una foto juntos, aunque lo hacía constantemente. Pasaron unos días más y María se dio cuenta de que había dejado de hablar con la foto. Esto la sorprendió, ya que fue influenciado por la magia. Y de repente se dio cuenta que hay de su enfermedad. Al día siguiente, fue al hospital donde se realizó un análisis. Y unos días después, María supo que no había un diagnóstico grave. Los médicos se encogieron de hombros y dijeron que solo había sucedido un milagro. Decidió agradecer al anciano. Fue al cementerio y lo encontró allí. María corrió hacia él y lo abrazó diciendo: ¿Me recuerdas? Por supuesto, respondió el señor Néstor. Vengo con buenas noticias, ya no estoy enferma. Hice todo lo que me dijiste. Pero no solo vengo por eso. Ven conmigo, quiero agradecerte. Tengo una pequeña casa en las afueras de la ciudad que heredé de mis padres. No la he vendido, la guardé para mi hija en caso de emergencia. Serás feliz allí, tienes todo lo que necesitas. No acepto negativas, dijo María, sonriendo y tomó la mano del anciano. Vamos, un taxi nos espera allí. Gracias, chica. Tienes un corazón de oro. Muy pronto tendrás a la persona que amas y le darás un hijo. Y sabes que mis palabras son proféticas. Vamos a vivir en esa casa, dijo el anciano con lágrimas en los ojos.